Aleluya. Démosle el aplauso grande a nuestro Dios. Qué bueno que estamos aquí en esta noche. Hemos adorado a nuestro Padre y Él, yo sé que ha mandado el fuego de su aprobación. Y entonces Él quiere hablarnos al corazón en esta noche. Hace como un mes, creo, sí, fue el 2 de enero, jueves 2 de enero, primer culto del año, que me tocó predicar y no me dio el tiempo para terminar el mensaje. Y hoy vamos a seguir hablándole a los hombres de Dios, porque este es el año del sacerdocio y de la gracia sobre gracia. Entonces Dios quiere, yo sé que hay un remanente, yo lo sé que hay un remanente que aprecia todo lo de Dios y que quiere ser hombres de Dios. Y las hermanas no se sientan que no es para ustedes también, ¿verdad? Aunque me refiero al hombre. Pero si hay un sacerdote fiel, si hay un sacerdote en la casa, las hermanas van a estar contentísimas, porque van a tener hombres de Dios en su casa que la van a respetar, la van a amar, van a vivir para agradar a Dios. Entonces van a tener un hombre mansito en su casa. Yo quiero invocar el nombre del Señor también y presentarme delante de Él. Padre, gracias una vez más. Como siempre digo y repito, no somos suficientes para esto, pero a ti te ha placido el usarnos como instrumentos para que tu palabra pase por nuestros labios. Ayúdanos a hacerlo bien, Señor, como decía el pastor Marco en la alabanza, que lo hagamos bien para ti, porque se trata de ti. No vengo a dar un discurso o una disertación, vengo a hablar tu palabra, Señor. Y yo quiero que esa palabra sea impartida en cada corazón, para que tú te agrades, Señor, y pueda haber este puñado de hombres y mujeres que quieren agradarte y hacer tu perfecta voluntad. En el nombre de Jesús, dale otro aplauso al Señor. Y vamos a buscar en Deuteronomio 33:1 en la Nueva Traducción Viviente. Deuteronomio 33:1, Nueva Traducción Viviente, ahí está. Dice así el texto que comenzamos la otra vez. La siguiente es la bendición que Moisés, hombre de Dios, le dio al pueblo de Israel antes de morir. También, solamente hasta ahí. Vamos a leer Josué 14, versos 6 y 7 en la Nueva Traducción Viviente también. Josué 14, versos 6 y 7. Y dice así: una delegación de la tribu de Judá, dirigida por Caleb, hijo de Jefone el cenezeo, se presentó ante Josué, quien estaba en Gilgal. Caleb le dijo a Josué: recuerda lo que el Señor le dijo a Moisés, hombre de Dios, acerca de ti y de mí, cuando estábamos en Cades Barnea. Y por último vamos a leer el Salmo 90, el encabezamiento que tiene el Salmo 90. No sé si se pueden poner el encabezamiento o si ahí está. Salmo 91 dice: oración de Moisés, hombre de Dios. A lo largo de todas las generaciones tú has sido nuestro hogar. Amén. Pero lo que quiero resaltar en los 3 versos es cuando se refiere a Moisés diciendo: Moisés, hombre de Dios. Voy a hacer un pequeño repaso para poder entrar en lo de esta noche. Dije en la vez anterior que Dios en Deuteronomio 33:1 es la primera vez que llama a Moisés hombre de Dios. Él le llamó por su nombre. Le cité algunos textos la otra vez, por ejemplo, que en Levítico, Número, Dios le llamó siervo o le llamó por su nombre. Por ejemplo, dijo Moisés, y habló Jehová a Moisés, y habló Jehová a su siervo Moisés. O sea, pero nunca se había referido a él como un hombre de Dios. Y algo que me llamó la atención en ese texto de Deuteronomio es que Moisés ya estaba en los últimos años de su vida. Según dice la Biblia, Moisés tenía en ese tiempo 120 años. Lo que quiere decir que toda una vida caminó con Dios. Y en los últimos años de su vida, ya cuando tenía 120 años, Dios se refiere a él como un hombre de Dios. Y yo quisiera que algún día, para mí, o yo sé que todos lo desearíamos, que antes de morir,
que Dios nos llamara: oh, tú eres un hombre de Dios, tú has agradado mi vida, tú vives para hacer mi voluntad, has caminado conmigo todos estos años y yo te quiero dar ese calificativo de hombre de Dios. O que nos lo digan las personas que nos conozcan. Y no que sea un cumplido, como muchas veces vemos en la cultura evangélica, que la gente dice: ¿cómo está ese varón de Dios? Y te dan la mano y te dicen varón de Dios, pero te lo dicen porque en la Reina Valera esos textos dice varón de Dios, no dice hombre de Dios, dice varón de Dios, que es lo mismo. Pero mucha gente se te acerca, o por un cumplido: varón, ¿cómo está ese varón de Dios? Y te dan un abrazo y te dicen, pero en verdad quizás no saben el valor tan grande que eso significa. Porque yo sé que cada uno de nosotros que hemos sido escogidos para un propósito de Dios, nos sentiríamos bien agradados si alguien nos dice: wow, tú eres un hombre de Dios. O sea, por la manera en que vivimos, cómo nos comportamos, cómo hacemos todas las cosas. Y no es que queremos eso para sentirnos mejores que los demás, no. Pero sí que alguien cuando nos conoce, ¿no? En nuestro barrio donde vivimos, que alguien se te acerque y te diga: wow, este hombre me transmite lo de Dios. Hay paz en él, hay sabiduría en él, en lo que hace, cómo se mueve, cómo se maneja. Donde la gente, todo el que te conoce, ¿no? Porque nosotros somos instrumentos de Dios, instrumentos que Dios quiere usar. Pero yo digo algo, no sé si seré yo nada más, pero yo digo que cuando uno entiende quién fue que nos llamó a nosotros, usted va a entrar en un temor de honra, de reverencia a nuestro Dios. Porque se trata que el creador de los cielos y la tierra, el que hizo todas las cosas con la palabra de su poder, nos escogió a mí, a ti y también a las hermanas para que les representemos a Él. Entonces yo creo que eso es una carga grande para uno, ¿no? Por ejemplo, aquí todo el mundo sabe que esto es una iglesia acá, ¿verdad? Lo del barrio. Y qué bueno que cuando salimos de aquí todos demos un ejemplo de que somos verdaderos cristianos, hombres y mujeres de Dios, que representamos a Dios, que caminamos con paciencia, con mansedumbre, con humildad, que no explotamos por cualquier cosa. Es un proceso largo, es un proceso en nuestras vidas, porque no es que yo no lo he alcanzado, me falta muchísimo, pero yo quisiera alcanzarlo. Y después que yo prediqué esto, yo digo: wow, qué demanda me he puesto. Porque tú caminas en la calle, te encuentras en diferentes situaciones, diferentes cosas que te provocan, qué sé yo, y vienes tú eres un hombre de Dios. Y no es que uno quiere hacerlo como un teatro, como un cumplido, no, es que representamos a Dios. Y eso es demasiado grande. Demasiado grande. Porque no se trata de que tú no ejerces una función. No, tú eres un cristiano, una mujer y un hombre de Dios. Aunque estés sentado ahí, no importa. Donde tú vayas, donde tú camines, te van a identificar. Si tus acciones muestran verdaderamente a Dios en tu manera de comportarte. Entonces, qué bonito cuando te puedan identificar como un hombre de Dios o una mujer de Dios, sino que te digan: hoy dice que es cristiano. Como uno oye eso, ¿verdad? Y yo sé que habemos muchos que estamos en el proceso y que nos costará tiempo quizás, pero en ese proceso es bueno que nosotros entendamos lo que representamos. Porque da pena decirlo, pero nosotros, la iglesia en general, no nosotros solamente aquí, la iglesia en general, hemos perdido la credibilidad, hemos perdido el respeto, porque no voy a decir que nosotros aquí, pero bueno, somos un cuerpo, una iglesia, ¿no? Y por lo que hace otra gente, otra iglesia en otro lugar, o otro pastor, o otra persona, nos juzgan a nosotros y no entran en ese mismo paquete. Pero yo sé que Dios está levantando esos hombres y mujeres temerosos de Dios, que han entendido a quién es que representamos. Y que en esta casa donde estamos tú y yo, el Señor
ha enfatizado el llevarnos a nosotros a Dios y que reconozcamos lo que representamos, lo que somos en Dios. No somos mejores que los demás, pero tenemos una gran responsabilidad nosotros por lo que hemos recibido, por la palabra que hemos recibido. También les dije que dos títulos bien interesantes en la vida de todo hombre y de toda mujer de Dios es ser siervo de Dios y hombre de Dios. Por ejemplo, a Moisés Dios le llamó siervo también, mi siervo, y le llamó un siervo fiel, fiel en la casa al que le constituyó. Entonces, como siervo, el hombre de Dios siempre va a ser un siervo. Ese es, yo digo, el calificativo que nos distingue a los hombres de Dios, que somos siervos, porque fuimos llamados para servir. Esto que yo estoy haciendo es un servicio para Dios. No se trata que yo soy mejor que mi otro hermano que está ahí sentado. No, somos todos una familia, hermanos todos en Cristo. Dios nos da diferentes funciones, pero no quiere decir que yo estoy haciendo una función de servir el alimento a ustedes. Lo que recogí, las hermanas que se pararon para recibir la ofrenda también estaban haciendo un servicio. Los adoradores hacen un servicio, llevarnos a adorar a Dios. Y el pastor Marco dirigiendo el culto también. Todos somos siervos en la casa de Dios. Y eso nunca se nos puede olvidar a los hombres y a las mujeres de Dios, que somos siervos. Simplemente siervos. Aleluya. Y yo decía acá que todo hombre de Dios primero tiene que ser siervo y siempre tiene que ser siervo. No importa a dónde Dios nos lleve, de la forma que nos honre, siempre vamos a seguir siendo siervos. Que nunca se nos quiera subir los humos a la cabeza y creernos que somos ya, porque el Señor nos ha honrado poniéndonos en el ministerio, que nos creamos mejores que los demás. Somos todos iguales en Dios y debemos preferirnos en honra. Aún la persona que limpia el baño, las hermanas que vienen a limpiar mañana, que dejan esto todo nuevecito otra vez, también están haciendo una función de servicio, un servicio para el cuerpo de Cristo. Y el hombre de Dios, la mujer de Dios debe tener eso pendiente, que somos siervos. Y cuando entendemos lo que era un siervo en la antigüedad, a lo que se refiere aquí, cuando habla en la escritura de siervo, era una persona que salía a hacer el oficio del Señor, llegaba a la hora que fuera a seguir sirviéndole al Señor sin esperar ninguna remuneración, sin esperar que se le aplauda y que lo hiciste bien. No, ese es su servicio. Y eso somos nosotros. Eso somos nosotros. Y tenemos ejemplos de eso. El mismo Jesús siempre y el Padre siempre han estado sirviendo para con nosotros. Ellos no se detienen, siguen trabajando cada día para que tú y yo podamos disfrutar de todo lo de Él. Y entonces el hombre de Dios y la mujer de Dios tiene que ponerse eso en la cabeza. Somos siervos. Siervos, y que no se nos olvide eso. También hablé que mayormente este título de hombre de Dios se le daba a los profetas y a los mensajeros de Dios. Era a lo que mayormente se le daba ese título. Y le hablé de Samuel, que se le llamaba el vidente, pero también se le llamó que era un hombre de Dios. No voy a hacer la introducción muy larga porque tengo mucho todavía que decir. Pero un hombre de Dios inspira respeto, admiración y confianza. Y un hombre de Dios es valorado por su carácter, sus acciones y por su autoridad. Oigan eso, su carácter, el carácter de Cristo, fruto del Espíritu, tiene que verse en un hombre de Dios. Porque a cualquiera no lo vamos a llamar hombre de Dios. Si no vemos fruto en esa persona, no hay carácter. Y el carácter de Dios es el fruto del Espíritu que debe verse en cada hombre de Dios. Si no hay fruto, no puede llamarse hombre de Dios. Porque puede tener muchos dones e impresionar con los dones, pero si no hay fruto,
eso no le da el calificativo de hombre de Dios. La última vez yo terminé en Hebreos 11:24, del 23 en adelante, 11:23. Póngalo en la Nueva Traducción Viviente. Hebreos 11:23. Porque le hablé de la vida de Moisés. Desde el principio comencé hablando de su vida, que según yo estuve mirando en la Biblia, se dividía en 3 etapas. Hablé de la primera etapa de Moisés, que fue cuando Dios lo llevó a casa de Faraón para instruirlo como un posible faraón, como un posible sucesor de Faraón. Y de eso estuve hablando en la primera etapa de Moisés, que fue desde los 3 o 5 años que su mamá se lo llevó a la hija de Faraón para que ellos lo instruyeran, y ellos lo estaban instruyendo como un posible faraón. Pero este texto, que fue donde yo terminé, dice así, hablando de Moisés: fue por la fe que cuando nació Moisés, sus padres lo escondieron durante 3 meses. Vieron que Dios le había dado un hijo fuera de lo común y no tuvieron temor de desobedecer la orden del rey. Sigue. Fue por la fe que Moisés, cuando ya fue adulto, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Sigue. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los placeres momentáneos del pecado. Ponme el 26. Consideró que era mejor sufrir por causa de Cristo que poseer los tesoros de Egipto, pues tenía la mirada puesta en la gran recompensa que recibiría. Y esto me llamó la atención porque Moisés ya aquí tenía 40 años de edad. Más adelante lo voy a leer para que veamos eso. Ya en este momento tenía 40 años de edad. No era el niño pequeñito que llevaron allá donde Faraón, sino que ya tenía uso de razón. Podía distinguir lo que era bueno, agradable a Dios, o lo que no era agradable a Dios. Porque les dije la vez anterior que Moisés, desde que nació, fue un niño escogido para un propósito de Dios. Porque un hombre de Dios es un hombre que es escogido y capacitado por Dios para un propósito divino. Dios no nos escogió simplemente para vaciar el infierno y llenar el cielo, sino que nos escogió para un propósito suyo. Y yo quiero terminar mis años, mi vida, que yo pueda cumplir ese propósito para el cual Él nos llamó. Porque no se trata que venimos a jugar al cristianismo, a sentarnos aquí los jueves, los domingos. No. Queremos que verdaderamente, si Dios nos escogió como hombres y mujeres de Dios, es para que nosotros le representemos a Él y podamos llevar a cabo ese propósito de Dios. Entonces, esta palabra rehusó, esa es la palabra arneomai. Estoy recordando, porque ahí fue que quedé. Arneomai. Y esta palabra significa rechazar, renunciar, negarse a sí mismo. Y renunciar también significa despedirse. Negarse a sí mismo, es decir, poner a un lado los intereses y los placeres personales, renunciar al propio carácter, ser contradictorio consigo mismo. Y lo que Moisés estaba haciendo aquí era negándose a sí mismo. Él estaba disfrutando de todos los placeres, de todos los deleites de estar en un palacio real. Siendo hijo de la hija de Faraón, me imagino que estaba disfrutando de todo. Pero Dios puso en su corazón que saliera a ver a los hijos de Israel qué pasaba con ellos, porque él estaba muy cómodo. Como podemos estar nosotros muchas veces muy cómodos en lo que hacemos. Si Dios nos ha prosperado, si Dios nos ha bendecido, puede decir, bueno, yo le sirvo a Dios cuando tenga tiempo, o hago las cosas de Dios cuando me sobre tiempo. Pero este hombre
dice que rehusó a todos esos beneficios que él estaba obteniendo en la corte. Y yo digo, wow, qué valentía. Porque a mí mismo, yo me preguntaría, ¿tú te renunciarías si tú estuvieras en la corte del rey de Inglaterra recibiendo todo eso y que te van posiblemente a poner como rey? Hay que tener una convicción bien firme. Y Moisés nos está enseñando eso a nosotros, que Él quiere hombres y mujeres firmes en lo que han creído, que no se dejen confundir, porque el enemigo, el diablo, trató de matarlo a Moisés. Primero con las parteras, ¿no? Que le dijo que cuando naciera un niño varón que lo mataran a la partera. Pero ¿qué pasó cuando nació Moisés? No, las parteras no quisieron matarlo, pero era plan de Dios. Pero como no pudieron matarlo, el diablo dijo, bueno, dijo Faraón, vamos a tirarlo al río para que se ahogue en el río. ¿Y qué pasa? Que la hija de Faraón estaba paseándose por ahí, lo recoge y la misma mamá le da para que le críe el hijo. Y la otra vez no lo dije, pero estuve investigando. Y quiero que leamos en Éxodo 2 del 1 al 10. Éxodo 2 del 1 al 10 en la Reina Valera. En la Reina Valera. Amén, ahí está. Dice así. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso. ¿Se acuerdan que le dije que esa palabra hermoso es la palabra asteios, que significa hermoso para Dios? El niño era tan especial que ellos pudieron ver que había algo que no era una hermosura común y corriente. Dice, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella el niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería al niño. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que lo tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. ¿A quién fue que ella fue a llamar? A su mamá. Wow, qué plan de Dios. Y la hija de Faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a su misma mamá, aleluya. A la cual dijo la hija de Faraón, lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió la mamá. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó, o sea, lo adoptó, y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Párate ahí. Lo que hemos leído ahora mismo está escrito para que nosotros miremos la intervención divina de Dios. Cuando hay un hombre de Dios, un escogido de Dios, Dios va a hacer lo imposible para que el propósito que Él quiere llevar a cabo con ese hombre o con esa mujer de Dios se cumpla. Y mira lo que hace que la misma hermana de la mamá, la mujer la hija de Faraón, la mande para que ella coja el niño y se lo traiga. Y ella le dice, te tengo a alguien que te lo va a cuidar, a su mamá. Pero hay un detalle bien interesante aquí. Y es, investigando y leyendo, su mamá duró con el niño más o menos como 5 años. O sea, lo tuvo, porque dice que ella lo amamantó y lo destetó. Y los niños eran destetados más o menos de 4 a 5 años. Lo que me da a mí la certeza de que este niño, Moisés, ¿verdad? Tenía 5 años, más o menos 4 o 5 años. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Oigan mamás, lo que pasó aquí. Esta mamá cogió a ese niño pequeñito. ¿Y qué hizo con él? Lo instruyó en todo lo de Dios. Porque
según estuve investigando, dicen los especialistas en la conducta humana que de 1 año a 5 años todo lo que se le enseña al niño él lo retendrá e influirá grandemente en su vida. Por ejemplo, el oído de mi pastor, él dice que, y yo lo había oído anteriormente también, que los comunistas decían: dadme un niño de 5 años y lo haré un bolchevique, lo haré un comunista. ¿Por qué? Porque todo lo que se le instruye al niño en esos primeros años de su vida lo va a tener guardado aquí. ¿Qué fue lo que pasó con Moisés cuando él dijo, rehusó ser hijo de la hija de Faraón, que tenía un depósito de su mamá en su corazón? Él tenía un depósito de lo que su mamá le había inculcado en su corazón. Y sabe una cosa, muchas veces uno puede decir: pero pastor, ¿y qué pasa con mi hijo que no está en la iglesia, que se fue? Tranquilo, tranquila, que hay, si lo instruiste en los caminos de Dios, tarde que temprano ese niño va a volver, o esa niña va a volver a los caminos de Dios. Miren con Moisés lo que pasó. Rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón. ¿Por qué? Porque su mamá lo instruyó. Dice Proverbio 22:6: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Aleluya. No pensaba decir esto, pues me lo trajo el Señor. Y no quiero hablar de mí, pero uno tiene que contar sus experiencias. Por ejemplo, yo de niño, de pequeñito, estuve en la iglesia católica siempre. Fui monaguillo, yo lo he dicho otras veces, fui monaguillo, le ayudaba al padre. Bueno, casi era un sacerdote. Y mi mamá siempre instruyéndome en el temor de Dios. Ella me preguntaba: ¿cuántos dioses hay? Yo le decía uno. Cuando era pequeñito, 2 años, 1 año, me contaba ella: un solo Dios. Y bueno, y mi mamá siempre inculcándome lo de Dios. Y fue hasta los 46 años. Hasta los 46 años que verdaderamente eso que mi mamá estaba sembrando en mi corazón germinó. Porque desde que tenía uso de razón, 7 años, ¿verdad? Que era monaguillo, duré como hasta los 16, yo creo, muchísimos años. Estaba en la iglesia yendo y haciendo lo que hacían los demás. Pero verdaderamente no había tenido un encuentro con Jesús. Y fue hasta en el año 2003, cuando por una necesidad que ya le he contado muchas veces, fuimos a una iglesia cristiana. Y entonces ese día recibí un toque especial. Y todo eso que estaba guardado vino y surgió. O sea, ¿qué le quiero decir? A las madres, instruye a tu niño en el temor de Dios. Y tú vas a ver el fruto, aunque te haga llorar muchas lágrimas y pase situaciones difíciles, instruye lo que un día vendrá nuevamente al Señor. Aleluya. Y esto fue lo que pasó con Moisés. No fue que él dijo: voy a rehusar esto porque... No, era que estaba en él ya ese depósito guardado. Porque yo le decía que él, como el diablo no pudo matarlo a través de las parteras, ni a través de tirarlo al río, entonces le dijo: ok, yo lo voy a poner cómodo. Lo voy a llevar al palacio para que tenga deleite, grandeza, fortuna y fama. Que todo hombre y toda mujer anda detrás de eso muchas veces y no está claro de la grandeza, de la fortuna, de la fama. Porque el enemigo nos quiere confundir. Dice: si yo le doy grandeza a se desliza y se va. Mucho cuidado con la fama, con la grandeza, con la fortuna. Porque esto trató el enemigo de hacer con Moisés. Lo puso bien cómodo en casa de Faraón, en palacio. No necesitaba nada, estaba muy bien. Pero había un propósito que estaba por encima de todas esas cosas. Aunque el diablo quiso cambiarle su identidad. Y me trae a memoria los jóvenes hebreos en Babilonia. ¿Qué pasó con ellos? Ananías, Misael y Azarías. ¿Qué pasó con ellos? Hasta el nombre le cambiaron. Porque le pusieron Mesach, Sadrach y Abednego.
Le cambiaron su nombre hebreo verdadero. ¿Para qué? Para cambiarle su identidad, para desviarlo del propósito de Dios. Y en estos tiempos también sucede eso. El enemigo nos da fama muchas veces, o nos da dinero, nos da fortuna, para ver si nosotros nos dejamos desviar del camino de Dios y seguir algo que es momentáneo. Creo que lo leí antes, sí, cuando lo leímos en el 11:24 de Hebreo, que dice que son deleites momentáneos de la vida que se van. Nosotros tenemos que hacer tesoros en el cielo, donde el orín no corrompe, donde va a permanecer todo. Porque la fama, la fortuna, la riqueza, todo eso se va. Si no, miremos el mundo. Por ejemplo, los artistas. ¿Cuántos artistas con millones y millones de dólares, con fama, con fortuna, y se suicidan? Artistas de Hollywood con tanta fama, tantas cosas. Mire ahora mismo lo que ha pasado en California. Todas esas mansiones que se han quemado. Deleites pasajeros. Pecados pasajeros, porque son pecados, porque te apartan de Dios. Pero el hombre y la mujer de Dios saben a quién le han creído y saben a quién representa. Y saben a qué vinimos a esta tierra. Porque tú y yo no vinimos a esta tierra a trabajar simplemente, a tener un trabajo. El trabajo nos ayuda a suplir nuestras necesidades, pero nosotros fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo para un propósito santo, para un propósito divino. Y hay que entenderlo eso, porque si no entendemos eso, vamos a estar jugando al cristianismo toda nuestra vida. Y vamos a, como dice nuestro pastor, ¿cuántos años tiene la iglesia? 40 años. 40 años repetido, el primer año repetido 40 veces. Sí, un año repetido 40 veces, haciendo las mismas cosas. No se trata de eso. Oiga, porque yo digo, si tú dejaste el mundo, todo lo que te ofrecía, todas esas porquerías que no valen para nada, pues disfruta lo que Dios te está dando. Vive lo que Dios te está dando. Que no sea simplemente tú jugar al cristianismo, no. Que sea un deleite hacer la voluntad de Dios. Que disfrutemos los de Dios, que estar aquí los jueves, estar en el jubileo, estar los domingos, sea un deleite. Porque ese es nuestro oficio. Para eso el Señor nos llamó. Para eso nos escogió. Oh Padre, que se abran las escamas, que se caigan las escamas de nuestros ojos, para que podamos ver esto. Como dice nuestro pastor, I have a dream. Yo tengo un sueño. Y yo también tengo ese sueño. Yo quiero ver esa iglesia. Esas iglesias que ame a Dios, que le sirva a Dios, que respete a Dios, que honre a Dios. Esa iglesia donde los hombres y las mujeres sepamos que fuimos escogidos por Él para un propósito de Él. Aleluya, aleluya. Dale un aplauso. Por eso Moisés rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón. Aleluya. Este calificativo o título de hombre de Dios tiene la connotación de pertenencia. Oigan eso. Este calificativo o título de hombre de Dios tiene la connotación de pertenencia. ¿Qué está diciendo? Hombre de Dios, hombre que le pertenece a Dios o mujer que le pertenece a Dios. Connotación de pertenencia. Eso es lo que tú y yo somos, pertenecemos a Él. Somos propiedad de Él. Pertenencia es pertenecer a o ser parte de. Tú y yo le pertenecemos a Él, somos parte de Él, somos parte de su ejército. Y somos propiedad de Él por 3 razones. Primero, por creación. Segundo, por redención. Y tercero, por propósito. Por eso somos pertenencia de Él. Por creación, por redención y por propósito. Por ejemplo, en Génesis 1:26, en la Reina Valera, pónmelo rapidito ahí. Génesis 1:26.
Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Sigue el 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Qué está diciendo? Que nos creó. Él dijo, hagamos al hombre. Y cuando dice al hombre, varón y hembra, hagámoslo. O sea, Él nos formó por creación. Somos pertenencia de Él, porque fue Él que nos creó. Por redención. Primera de Pedro 2:9. En la Reina Valera. Primera de Pedro 2:9. Por redención nos redimió, nos compró. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido. Adquirido, nos compró. Adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pueblo adquirido por Dios. Nos redimió, nos justificó con la sangre derramada de su Hijo. Y por propósito también. Porque si Él nos creó y nos redimió, porque el pecado nos había apartado de Él, pero Él pagó lo que nosotros teníamos que pagar, porque Él se hizo pecado por nosotros y murió por nosotros, pero para redimirnos y justificarnos. Pero ¿por qué hizo todo eso? Porque había un propósito. No fue que nos creó por crearnos y nos redimió, no, para redimirnos, no. Había un propósito. Efesios 1, 3 y 4. Efesios 1, 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué propósito? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Hasta ahí. Ese fue el propósito para el cual nos escogió, para el cual nos llamó, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y un día tendremos que lograrlo, porque Él no nos va a dejar. Dice que aunque no miremos, Él sigue obrando, Él sigue trabajando y lo va a lograr en cada uno de nosotros. Porque somos pertenencia de Él. Y Él quiere lo mejor para nosotros. Y Él quiere que nosotros, como pertenencia de Él, hagamos lo que le agrada a Él. Porque, por ejemplo, con nuestros padres naturales, aunque quizás hicimos mucha travesura y éramos desobedientes, pero queríamos agradarle o queríamos hacer lo que nuestros padres nos dijeran, ¿no? Aunque muchas veces nos comportáramos rebeldemente, pero más a nuestro Padre Celestial, que nos creó, nos redimió y nos puso en un propósito santo. Y sabes una cosa, que lo de Dios no se puede perder. Y no se va a perder lo de Dios. Así es que Él va a cumplir con ese propósito para el cual Él nos creó y para el cual Él nos redimió. Dale un aplauso al Señor. Aleluya, aleluya. Deme un segundito, que yo tengo aquí tantas notas. Amén. Ok. Ya siguiendo hablando de la vida, del crecimiento de Moisés, ya hablé de la primera etapa de Moisés, que fue 40 años en casa de Faraón, donde lo estaban instruyendo para ser un faraón y donde él estaba aprendiendo todas las reglas, el protocolo y todo lo que se movía ahí, ¿no? Pero él no nació para eso y por eso él rehúsa a eso y dice, no, yo no quiero ser más hijo de la hija de Faraón, yo me voy con mis hermanos. Lo sintió en su corazón, yo me voy con mis hermanos, porque él entendió que había algo mayor para lo cual Dios lo había llamado. Pero ¿qué sucede? Que en el plan perfecto de Dios, Dios hace que cuando él sale y visita a sus hermanos y ve que un egipcio está golpeando a un hermano israelita, Moisés va y lo defiende y mata al egipcio.
Porque yo estuve viendo un documental los otros días de Moisés y la verdad es que tuvo un problema serio con la ira. Se airaba fácilmente se airaba. Y entonces él se aira aquí y mata al egipcio. Pero todo eso era un propósito de Dios. Porque Dios, ¿qué hace? Que él salga huyendo al desierto. Y sabes una cosa, que todo hombre de Dios y toda mujer de Dios tiene que ir al desierto. Ninguno de nosotros podemos eludir el desierto. Muchas personas algunas veces decimos, ¿cómo tú estás? Oh, estoy pasando un desierto. Dale gracias a Dios. Porque déjame decirte una cosa, el desierto es la escuela de Dios. Y Moisés había aprendido todo de los faraones en el palacio, pero ahora le tocaba ir a la escuela de Dios para desaprender lo que había aprendido allá en Egipto y aprenderlo de Dios, porque él fue llamado para un propósito de Dios. Aleluya. Y si tú eres llamado para un propósito de Dios, tú tienes que aprender de Dios. Tú tienes que ir a la escuela de Dios. Aleluya. Yo tengo aquí en mis notas, desierto, escuela de Dios, que es muy diferente a cautiverio. Porque el cautiverio es castigo de Dios. Dios te manda al cautiverio cuando tú te apartas de él. Como hizo con Judá, que la mandó 70 años a Babilonia porque adoraban otros dioses, se rebelaron contra Dios. O sea, es muy diferente desierto y cautiverio. Entonces Dios manda a Moisés al desierto. Yo digo aquí en mis notas que él estuvo en la corte de Faraón, el palacio, aprendiendo todo lo relacionado con el imperio egipcio para un propósito humano. Ahora Dios lo trae a su escuela para capacitarlo para el propósito por el cual Dios lo había traído a este mundo. Un propósito divino. Y déjame decirte una cosa, que si no pasas por el desierto, por la escuela de Dios, no va a poder llevar a cabo la obra de Dios. Es necesario pasar por el desierto, por la escuela de Dios, para poder llevar a cabo el propósito de Dios. Porque Él fue que gestó el propósito. Él conoce lo que tú tienes que hacer para lograr ese propósito. Entonces tú tienes que ir a aprender con Él, a depender de Él, a solamente vivir por cada palabra que sale de su boca. Porque déjame decirte una cosa, que hasta el mismo Jesús, el Padre lo mandó al desierto. Dice, porque cuando acababa de bautizarse, que él dijo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, vino el Espíritu y lo llevó al desierto. ¿A qué? A ser tentado. A ser tentado. O sea, fue a la escuela de Dios para ser tentado. Pues ahorita más adelante quiero hablar un poquito más sobre eso. Pero aquí con Moisés dice que Dios lo trae a la escuela para capacitarlo para el propósito por el cual Dios lo había traído a este mundo. El propósito del desierto es olvidar su vida en el palacio de Faraón. Fueron 40 años, casi 35 años más o menos que duró en palacio de Faraón. Dios tenía que sacar todo eso, como hace con nosotros cuando venimos a la vida del reino, que hace que vaciemos toda nuestra maleta y todo nuestro conocimiento. Algunos que vienen de otras congregaciones con una maleta llena de todas las cosas que aprendió con su librito. Pero en la vida del reino de Dios hay que ir a la escuela de Dios para aprender lo que Dios quiere que nosotros aprendamos de Él. Y para aprender de Dios hay que vaciar la maleta para llenarla entonces de lo que Dios quiere poner en ella. Porque hay tantas cosas que trajimos de afuera que no las necesitamos en la vida del reino. El que tiene que instruirnos, el que tiene que capacitarnos es Dios. Porque es a Él que vamos a representar, es un propósito de Él. El propósito del desierto es hacerlo olvidar su vida en el palacio de Faraón y participar antes que su pueblo en la intimidad con Dios. Aleluya. Es que nuestro Dios es poderoso. Yo me transmito tantos años y digo, ¿cómo, Vicente? ¿Tú te pensarías que pudiera estar aquí hablando? No, nunca.
La palabra de Dios. Pero en los planes de Dios estaba. En los planes de Dios estaba, porque cuando yo llegué aquí por primera vez, llegué como a un hábitat donde Dios tenía todo preparado. Como si yo sintiera que eso estaba preparado para mí. No, que Dios lo había preparado para mí. Que yo quiero vivir la vida del reino, agradar a Dios en todas las cosas. Ese pueblo que ame a Dios, que honre a Dios. Inclusive donde estábamos anteriormente, sin saberlo, comenzamos a orar: Señor, llévanos a una iglesia donde se te ame, donde se te honre, donde se te sirva, donde se viva tu reino, hablando sin saber lo que estábamos diciendo. Pero Dios conoce el corazón de cada uno. Y por eso Dios nos trajo aquí. Para que podamos cumplir con ese propósito que Dios tiene conmigo y tiene con cada uno de nosotros. No es mío solamente, es de todos. Un propósito en común. Todos los que estamos aquí debemos tener el mismo sentir, el mismo propósito. Aleluya, eso es grandioso. Aleluya. Dios llevó a Moisés a desaprender todo lo que le fue enseñado en la corte de Faraón. A desaprender todo lo que le fue enseñado. Ahora nada de la sabiduría de los egipcios le servía para algo. Fue como el apóstol Pablo que dijo: yo ahora doy todas esas cosas por basura con tal de alcanzar a Cristo. Aleluya. Entonces así hizo Moisés con todo esto. Dejó todo eso atrás, todo lo que aprendió en Faraón. Por ejemplo, en Hechos 7:22, no lo busque, yo lo dije la otra vez, que hablaba de que Moisés era un hombre poderoso en palabras y obras. Había aprendido mucho de Faraón, ¿no? Y de la corte. Era un hombre que se sabía expresar. Pero vamos a ver más adelante lo que pasa con él. Él tenía que aprender de Dios. Y tú y yo también tenemos que aprender de Dios para el propósito de Dios. O sea, Dios nos puso en este propósito, pues de Él es que tenemos que aprender, no de los hombres. No de los hombres. Todo lo que aprendimos en la escuela de los hombres no nos sirve para nada en la escuela de Dios. Solo para darlo por basura. Solo lo que es como Dios agrada a Dios. Aleluya. Tenemos que vaciar nuestras maletas, todo lo que hemos aprendido de los hombres, para ser llenos de la excelencia de Dios. Nuestro pastor siempre dice: hemos aprendido tanto de los hombres que ya lo de Dios nos parece extraño. Y eso es para la iglesia en general. La iglesia en general ha aprendido tanto de los hombres que ya lo de Dios le parece extraño. Por ejemplo, si alguien te pregunta a qué iglesia tú vas y tú le dices al Amanecer de la Esperanza, sí, ¿cuál es su visión? Que Dios sea agradado en todas las cosas. Y entonces, ¿y cómo son los cultos? Sí, duramos 3 horas. ¿Qué? Cuando tú le dices que dura 3 horas y media o 4, que la adoración dura 1 hora, se escandalizan. Hoy, ¿cómo ustedes aguantan tanto? Es que hemos saboreado lo eterno. Aleluya. Aleluya, hemos saboreado lo eterno. ¿Sabes? Estamos viviendo aquí la vida eterna. Estamos haciendo un ensayo para cuando vayamos a estar con nuestro Dios. Pero eso hay que vivirlo, hay que creerlo, hay que sentirlo. No es solamente un decir, un cumplido. No, usted tiene que metérselo ahí entre los tuétanos de los huesos. Creerlo. Aleluya. Cuando yo leí para que Dios sea el todo en todo, digo: ay, yo quiero eso. Sí, pues usted tiene que aferrarse, agarrarlo. Cuando Dios te habla, cuando Dios te quiere capacitar para lo de Él. Porque ese es el propósito de Dios, capacitarnos para que seamos esos hombres de Él, hombres y mujeres de Dios. Oh, santo, santo. Por ejemplo, lo que decía que ya hemos aprendido tanto de los hombres que ya lo de Dios nos parece extraño. Por ejemplo, el culto de nosotros aquí es para Dios. Es para Dios. La hora de comenzar a las 6:59 está aquí la persona que va a empezar el culto, abriendo el culto. Y empezamos hasta que Dios diga. Somos prudentes, ¿verdad? Porque los hombres de Dios somos prudentes también. Por ejemplo, los jueves queremos irnos a las 10, ¿verdad? Pero los domingos tenemos un poquito más de flexibilidad. Pero siempre duramos 3 horas y tanto. Es que lo de Dios tiene que gustarnos. Porque hay una cosa que mira, yo le decía a alguien
que me dijo que habían acortado el culto en su iglesia porque la gente lo estaba hallando muy largo y muy qué sé yo cuánto. Digo yo, están perdiendo el sabor a lo de Dios. Cuando lo de Dios te cansa, cuando tú vayas que lo de Dios es largo, cuando tú estás viendo el reloj a cada rato, ay, pero no termina, hay un problema. Hay un problema con esa persona. Porque yo digo que el que es tocado por Dios, al que Dios le revela su palabra, le revela su propósito, cada día va a querer estar más con Él. El tiempo va a pasar sin darnos cuenta. Aleluya. Aleluya. Que Dios nos ayude. La adoración no se trata de cantar lo que está de moda, lo que la gente quiere, que eso es lo que me ayuda. No, vamos a cantar de lo que Dios es, de lo que ha dicho, de lo que ha hecho. Porque el culto es para Él. El culto es para Él. Yo tengo una anécdota que yo creo que la he contado anteriormente, pero una vez cuando estábamos en New Jersey, el pastor me encargó a mí, a Romano, para que abriéramos el culto y hiciéramos pequeñas cosas, apagáramos las luces, recogiéramos los instrumentos, capacitándonos para lo de Él, haciendo pequeñas cosas, sirviendo. ¿Qué sucede? Que me acuerdo que era en un invierno, como para esta fecha, febrero, algo así, que había un frío, pero un frío tremendo. Y solamente habían llegado poquitos hermanos, se podían contar, 2 o 3 nada más. Y entonces nosotros, como sin darnos cuenta, nos pusimos a hablar. Y entonces cuando llegó el pastor Radamés con otro pastor que iba a predicar, y llega y entra, y cuando él me hace así me dice, adiós Vicente, pero tú no te has dado cuenta qué hora es. Y yo no hallaba qué hacer ni qué decir. Eran como las 7:10. Digo yo, ay Dios mío, yo me puse gago, no hallaba cómo defenderme. Pero me di cuenta. O sea, es para Dios, ¿verdad? No se trataba de como un régimen. No, es para Dios. Y para Dios hay que hacerlo bien, como dijo el pastor Marco, hay que hacerlo bien porque es para Él. Entonces, desde ese entonces, no, usted me ven, si yo estoy aquí, veo la hora, falta un minuto, aquí estoy. O en Poughkeepsie, ¿verdad? Porque es para Dios. Y hay que esmerarse en todo lo que es de Dios. Aleluya. En la adoración dije que lo que Él ha dicho y ha hecho, de eso es que cantamos. En el servicio, no para ser visto, sino con excelencia para agradarlo a Él. En el desierto de Sin vamos a ser probados. Porque en el desierto, sin agua, sin luz, sin puerro, sin cebolla, sin comida, con todas las precariedades. Porque sabe una cosa que caracteriza el desierto, la escuela de Dios, que tenemos que depender de Dios. Tenemos que depender de Él en todo. Y eso es lo que Dios hace en su escuela. Capacitarnos para que nosotros sepamos caminar con Él. Conocerle a Él, entenderle a Él. En el desierto vamos a ser probados para ser aprobados. Porque todo lo de Dios primero tiene que ser probado. Por eso nosotros, muchísimos, yo mismo duré como 15 años aquí, sentado, oyendo palabras, dando frutos, ¿verdad? Poco a poco. ¿Pero para qué? Para poder entonces hacerlo bien para Dios. Ustedes se imaginan que llegando recién, como algunos lugares hacen, me pasó a mí, que yo me bauticé y como a los 3 meses de ser bautizados, me pregunta uno de los pastores, ¿qué tú hacías en República Dominicana? Antes de venir aquí, digo yo era profesor ¿de qué grado? De 6º grado y de 4º grado. Oh, tú eres el profesor de los recién convertidos. Me nombraron de una vez. Y yo me espanto y le digo, no, pero ¿cómo es posible? No puede ser. No puede ser, si yo me acabo de bautizar, soy un recién convertido, yo necesito ser discipulado, ser capacitado. No, me dijo, no, tú eres. Bueno, pues me tomó a mí tomar esa atribución, pero después, ahora analizando, hablando de estas cosas, yo me di cuenta de algo. Dios me estaba preparando. Porque ¿qué sucedió? Me dice
me dan un grupo como de 10 hombres para que yo lo disipule. Uno que tenía que ser discipulado, me dan 10 para que lo disipule. Pero ellos estaban en los G12 y entonces tenían unos libritos. Tú sabes, todo era con libros, ahí todo era moneda. Había que comprar una serie de libros que costaban 200 y tanto de dólares. Todas las personas, había uno para las hermanas, para las mujeres y otro para los hombres. Y después yo me di cuenta que era lo mismo, lo que pasa es que uno era azul y otro rosado. Pero te sacaban $416. Entonces, ¿qué sucedió? Que yo los jueves tenía esa clase con mi grupo de hombres. Había hombres mayores que yo. Y entonces yo, cuando iba para la clase, yo dije, bueno, yo tengo que hacer algo. ¿Qué pasó? Dios me puso a leer la palabra y a prepararme, porque el librito te daba los versículos, los textos que tú tenías que usar. Entonces yo preparaba mi clase y cuando venía con mis hombres a darle la clase, bueno, pues ahí mismo, dándole la clase a ellos, me estaba yo dando yo mismo también la clase para mí. Y mira, fue algo increíble lo que pasó con ese grupo de hombres. Dije que había personas mayores que yo y me cogieron un respeto. Yo siendo igual que ellos, recién convertido, un respeto, y me dieron autoridad. Lo que dice la palabra, lo que dice del hombre de Dios. Y no que yo quiero decir que lo he logrado, pero yo lo pude ver en ellos. Y Dios me puso un amor por ellos. Si alguno faltaba, yo lo estaba llamando, preocupado. Siempre me acuerdo, todavía tengo los nombres. Me acuerdo, eso fue en el 2003, 22 años hace. Y yo digo que Dios mismo poniendo el amor por las ovejas. Sí, y entonces alguno que no volvió a la iglesia por un tiempo, y yo lo llamé y le preguntó qué pasó, y parece que tuvo un problema con uno de los líderes que trabajaba para él y el líder no le quería pagar. Y entonces se fue de la iglesia y yo lo llamé, no, ven a la iglesia, si te engañó, perdónalo, vamos a ver cómo arreglamos eso, pero no deje. O sea, había un querer por esas ovejas, porque Dios nos las ha puesto a cuidar, no son nuestras. El hombre de Dios va a cuidar de Dios, va a cuidar su rebaño. Esto que yo estoy haciendo aquí es para eso, cuidándolo a ustedes, llevándolos a Dios, para que sean esos hombres y mujeres de Dios. Que nosotros por causa nuestra se glorifique su nombre, no que se blasfeme su nombre. Que por causa nuestra se glorifique el nombre de Dios, como decía el apóstol Pablo, que se glorifique siempre su nombre. Aleluya. Qué bueno es nuestro Dios. Aleluya. Yo quiero que ahora, ya Moisés está en el desierto, en la escuela de Dios, ¿verdad? Quiero que leamos en Hechos 7:30 al 34, en la Reina Valera. Hechos 7:30 hasta el 34. Dice ahí: pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Déjalo ahí un segundo. No, vuelve atrás. Ahí está, en el 30. Dice, oye lo que dice, pasados 40 años. Ya Moisés en ese tiempo ya tenía 80 años de edad. Porque él salió de Egipto, de Faraón, con 40 años. Y aquí dice, pasados 40 años, quiere decir que tenía 80 años. Un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. O sea, es el momento en que Dios viene a revelarle a Moisés para qué él lo escogió. Lo llevó 40 años al desierto y lo capacitó en su escuela, pero ahora se le aparece a través de como un ángel para revelarle cuál es el propósito que Dios tenía con él. Como le pasó a Pablo, que de perseguidor camino a Damasco, Dios se le aparece y se le revela para decirle cuál era el propósito que Dios tenía con él. Y de perseguidor salió entonces a ser perseguido. Los planes de Dios, Aquí Moisés tenía 80 años de edad. Eso está en Éxodo 7:7.
No lo tienes que buscar, pero está en Éxodo 7:7. Sigue con el 31. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor. 32. Y le dijo el Señor: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. 33. Y le dijo el Señor: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente, eso hablándole de Dios a él, a Moisés, ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora pues ven, te enviaré a Egipto. Déjamelo un minuto. Me gusta eso que dice al final. Dios le dice: ahora pues ven, acércate a mí, que te voy a enviar a Egipto. Ya tú estás preparado para irte. Ya yo te capacité en mi escuela. Ahora ven donde mí, que yo te voy a enviar para el propósito. Y eso hace con nosotros. Nos capacita por tantos años que pareciera que decimos, bueno, estamos sentados, pero es propósito de Dios, es plan de Dios, capacitando para revelarnos cuál es el propósito. Y yo doy gracias a Dios, a mi Dios, y esto me vino así, sin tenerlo, al pastor Manolo. El pastor Manolo. Wow, cuánto. Él se quedó en mi casa una vez, que vino de allá de Bonaire, exactamente, vino. Y entonces el pastor me dijo que si podía hospedarlo allá. Yo le dije: sí, pastor. Y bueno, y se quedó. Y fue una unión que hicimos increíble. Compartimos tanto. Y él un día me dijo, él me decía Vicentico también, como me dice el pastor: Vicentico, tú tienes el don de la palabra. Y yo le dije: ¿cómo va a ser, pastor? ¿Cómo va a ser? Sí, tú tienes el don de la palabra. Te voy a llevar a la librería para equiparte. Digo: pastor, ¿usted cree? Sí, tú tienes el don de la palabra. Bueno, y me llevó a la librería y me equipó. Ahí compré un paquetón de libros que todavía lo tengo. Y me dijo: voy a hablar con el pastor Radamés para ponerte a predicar en New Jersey un día. No sé por qué yo estoy diciendo esto, pero fue que me vino, ¿verdad?, a la memoria eso. Que él descubrió en mí algo, ¿no? Que yo mismo no me sentía, todavía no me siento capaz, ¿verdad? Pero él me dijo: hay un don en ti. Y así hizo conmigo, me puso a predicar allá. Y ahí comencé a predicar varias veces allá. Hasta que el pastor me sentó un día y me dijo: ahí, prepárate para que predique un jueves de esto. ¡Wow! Y yo temblaba. Pero es parte de la capacitación de Dios. No digo esto para vanagloriarme ni sentirme mejor, sino para ver lo que Dios va haciendo con uno, ¿no? Dios va capacitando a uno de cierta manera que uno se sorprende de ver las cosas. Porque verdaderamente que yo nunca pensé que yo podía predicar la palabra de Dios, ¿verdad? Todavía me siento que no puedo, que no tengo la capacidad, pero siempre damos lo que el Señor nos da. Pero siempre voy a tener eso en la memoria del pastor Manolo, que fue, bueno, esos tiempos que él se quedó en mi casa fue un tiempo de crecimiento para mí, de compartir con él todas las cosas. Y todo eso estaba en el plan de Dios, en el plan divino que Dios tenía para con mi vida. Y así lo tiene con cada uno de nosotros. No se trata de mí, con cada uno de nosotros. Dios tiene un plan perfecto. Y Él mueve sus instrumentos, sus ministros, para que puedan ver y decir: wow, fulano de tal, mira cómo Dios lo está usando. Así yo miro a una, no voy a decir nombre, pero miro a alguien que Dios lo está usando tan lindo, que yo digo: wow, que aquí hay un futuro ministro. Y así es Dios. Dios nos quiere, somos de Él, le pertenecemos a Él. Y Él nos ama todo y quiere para nosotros todo lo mejor de Él. Aleluya, por eso Él nos lleva a su escuela para capacitarnos. Leímos aquí que Moisés aquí Dios les revela el propósito de su llamamiento. Yo creo que miremos ese mismo texto en Éxodo 3:3. Vamos a leer en la Reina Valera, Éxodo 3:3. Entonces Moisés dijo: iré yo y veré esta grande visión. Como era él de impetuoso, ¿no? Dijo:
iré yo y veré esta grande visión. Porque, ¿por qué causa la zarza no se quema? El 4. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. O sea, Dios lo detuvo porque era muy impetuoso Moisés. Él quería ir a ver por qué esa zarza no se quemaba. Pero Dios lo detiene. Y me gusta cómo él responde. Que él dice: heme aquí. Y eso debe ser una expresión que debe estar en todo hombre y mujer de Dios. Heme aquí. Heme aquí. Cuando el Señor te llama, cuando el Señor te revela para qué Él te tiene sentado por tanto tiempo capacitándote, que tú digas: heme aquí, Señor, habla que tu siervo oye. Esa palabra heme aquí, eso es como tan dulce y de tanta obediencia, ¿no? O sea, no te revela al propósito de Dios, sino que heme aquí, Señor, como dijo María: heme aquí, haz en mí según tu palabra, según tu voluntad. Y mira que ella no entendía verdaderamente qué era lo que Dios le estaba diciendo, pero dijo: heme aquí. Aleluya. El 3:10, ponme el 3 al 10, brinca al 10. Sigue Dios hablándole a Moisés y le dice: ven, acércate a mí por tanto ahora, y te enviaré a Faraón. Propósito: para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Le revela el propósito para el cual él se le está revelando. Por ejemplo, él tuvo una visión, ¿verdad?, con la zarza. Y visión es una aparición de Dios a un hombre con el fin, o sea, propósito de revelarle el propósito de su llamamiento. Cuando hay una visión de Dios, cuando uno tiene una visión, es para Dios revelarnos cuál es el propósito que Él tiene con cada uno de nosotros. Y puede ser diferente, ¿no?, con cada persona. Pero en el caso de nosotros aquí tenemos una visión, que es la visión celestial: agradar a Dios en todas las cosas. Y para eso Dios se lo reveló a nuestro pastor, para que todos nosotros seamos llevados a Dios para agradarle en todas las cosas que hagamos. Que ese sea nuestro motivo principal: agradarle a Él en todas las cosas. Dice: ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. El 11, ponme. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? No, déjalo un minuto. ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Vemos aquí la humildad de Moisés también, ¿no? Él se sintió poca cosa. ¿Quién soy yo? ¿Cómo yo voy a presentarme allá, no? El hombre impetuoso ahora se siente aquí que no puede. O sea, que no doy el grado, no tengo la capacidad. Eso es una buena actitud en cierta manera, porque siempre debemos sentirnos que no podemos. Para que sea Dios el que obre. Porque es Él el que hace que podamos. Es con su fuerza. Aleluya. Aleluya. Dale el aplauso grande. Ponme el 12. Y él respondió, Dios le respondió: ve. Mira qué lindo eso. Ve, porque yo estaré contigo. Y eso nos dice el Señor a nosotros, a cada uno. Ve, porque yo estaré contigo. Cada vez que yo vengo a predicar, eso es lo que oigo: ve, porque yo estaré contigo. Tú te sientes incapaz, que no puedes. Ve, porque yo estaré contigo. Y esto te dice a ti también: ve a lo que Dios te manda a ir, porque Él va a estar contigo. Y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis al Dios sobre este monte. Aleluya. Ponme Éxodo 4, del 10 al 17. Y yo creo que hoy no voy a terminar tampoco. Pero bueno, sigue el Señor dándome más. Entonces dijo Moisés a Jehová. Aquí sigue la narración de lo mismo. Ay, Señor,
Nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Déjalo ahí. Pero este era el hombre que dice que era en Hechos 7:22, que era poderoso en palabras y obras. Poderoso en palabras y obras, pero en casa de Faraón eran palabras y obras del hombre, humanas. Por eso él dice que yo no soy de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Dios lo puso a cuidar ovejas, fue los 40 años en casa de Yetro. Esos 40 años fue en casa de Yetro cuidando ovejas. Él se le olvidó hasta cómo se hablaba, lo que oía era ve todo el tiempo. Sí, porque perdió la fluidez del habla, se puso tartamudo y de todo. Pon el 11. Y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? Aleluya. ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo, Jehová? Aleluya. Wow. Ahora pues, ve y yo estaré con tu boca. Aleluya. Qué poderoso. Ve, yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Déjalo ahí. Te enseñaré lo que hayas de hablar, porque Dios va a poner palabra en nuestra boca. No son palabras mías, son palabras de Él. El propósito es de Él. Entonces las palabras tienen que ser de Él. Y si no vienen de Él, no van a salir de mi boca palabras de Él. Aleluya. Y te enseñaré lo que hayas de hablar. Aleluya. O sea, no nos preocupemos cuando nos toque predicar a lo que Dios va a usar en otro tiempo. Que Dios va a poner palabra en tu boca y te va a enseñar lo que tú debes decir. Aleluya. Sigue con el 13. Y él dijo: ay, Señor, envíate ruego por medio del que debes enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: ¿No conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Sigue con el 15. Mira qué interesante esto. Tú hablarás a él. O sea, Moisés, tú le vas a hablar a Aarón. Y pondrás en su boca las palabras. O sea, las palabras que Dios va a poner en Moisés, tú las vas a poner en la boca de Aarón. Y yo estaré con tu boca, con la boca de Moisés y con la suya. O sea, con las dos bocas. Soy yo que voy a poner la palabra en tu boca y tú se la vas a poner a él en su boca, porque yo voy a poner palabra también en la boca de él. Y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Es que esta es la escuela de Dios. Es lo de Dios que vamos a hablar, pero es Él mismo que nos va a enseñar lo que vamos a decir, lo que tenemos que decir, cuándo lo tenemos que decir. Porque mira, ahora me vino a la memoria que leyendo, por ejemplo, encontré un pasaje que no tiene mucho que ver con esto, pero sí es que en Primera de Samuel 16:18, pónmelo ahí rapidito. Vamos a continuar ahora, pero ponme ese pasaje que no quiero que se pierda. Estamos hablando de ponerle palabra en su boca. Primera de Samuel 16:18. Sí, esto es cuando Saúl estaba atormentado por un espíritu malo de parte de Dios, dice la palabra. Estaba atormentado por un espíritu malo de parte de Dios. Entonces mira lo que pasa. Uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén. Miren cómo describe a David. He visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar, es valiente, vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Aleluya. Pero lo que me llamó la atención fue cuando dice aquí: prudente en sus palabras. Todo hombre de Dios tiene que ser prudente en sus palabras. Pero es otro mensaje. Ay, qué lindo lo de David. Dice que sabía tocar, era un adorador. Bueno, David era un adorador, sabía tocar, era valiente. Mire cómo enfrentó al gigante, vigoroso, hombre de guerra. Pero eso es lindo, prudente en sus palabras. El hombre de Dios tiene que ser prudente en sus palabras. Y hermoso, su aspecto era hermoso. Pero lo más lindo que dice: y Jehová estaba
está con él. Aleluya, aleluya. Volvamos otra vez al 15, a Éxodo 4:15, donde quedamos. Pero quería decir eso porque me llamó la atención eso. Dice, tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. El hombre de Dios no tiene que estar inventando. Tiene que dejar que sea a través del Espíritu que Dios te dirige en todas las cosas. Dice el 16, y él hablará por ti al pueblo. Miren esto. Él te será a ti en lugar de boca. O sea, ese viene siendo Aarón. Él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Quédate un minuto ahí. ¿Tú sabes lo que está diciendo ahí? Que tú, Moisés, que tú, hombre de Dios, serás para Aarón, en ese caso, o nosotros, en el lugar de Dios. O sea, que el hombre de Dios está en el lugar de Dios. El hombre de Dios está en el lugar de Dios. Cuando alguien te ve a ti, que tú eres un hombre de Dios, tú tienes que estar en el lugar de Dios, actuar como Dios actúa, hablar como Dios habla, caminar como Dios camina, mostrarte como Dios. Tú estás en el lugar de Dios. El hombre de Dios y la mujer de Dios, estás en el lugar. ¿Por qué? Porque estás representando a Dios. Donde quiera que vayamos, nosotros estamos en el lugar de Dios, porque representamos a Dios. Wow, eso es grandioso. En el lugar de Dios. 17. Y tomarás en tu mano esta vara con la cual hará las señales. Déjalo hasta ahí solamente. Aquí cuando le habla de la vara, le está hablando de la autoridad y del sacerdocio. Porque Aarón era el sacerdote y Moisés con la vara era el gobierno. El poder estaba en la vara. Por eso yo le dije, Dios le dice, esa vara que tú tienes, que tú andas con ella, esa vara que tú tienes hace tiempo que caminas con ella, ahora yo le voy a poner mi poder para que tú con esa vara puedas hacer todo lo que tú vas a mostrar allá a Faraón. Pero por eso Dios no está hablando, con su vara. No es con mi fuerza, ni con ejércitos. Es con el poder de su fuerza, es con él, con la vara de su poder. Por eso Moisés en ese momento ya no tuvo excusa, sino que salió a hacer lo que Dios le había mandado. Dale un aplauso al Señor. Wow. Él estuvo 40 años en el palacio de la corte de Faraón. Ahora Dios lo llevó a la casa de Yetro para capacitarlo, cuidando ovejas. Lo que él iba a hacer con el pueblo hebreo, conducirlos a la tierra de la promesa, a Canaán. Por eso Moisés, después de estar 40 años cuidando y guiando las ovejas de Yetro, su suegro, perdió la capacidad de hablar. Qué ironía. El hombre que era poderoso en palabras y obras ahora reconoce que no sabe hablar. Cuando estaba en Egipto, Moisés pensaba que iba a libertar a su pueblo con su capacidad. Cuando él estaba en Egipto pensaba que era con su capacidad que iba a libertar al pueblo. Pero ahora 40 años después en el desierto piensa que lo haría con su incapacidad. Por lo tanto, Dios le mostró que no era con su capacidad ni con su incapacidad, sino con el poder de Dios, con la vara que le estaba dando. Aleluya. Y lo vamos a dejar hasta aquí porque vamos a seguir, porque hay más que dar. Vamos a dejarlo hasta aquí porque hay mucho todavía que decir. No sé si me estoy comunicando, si están recibiendo el mensaje. Bueno, yo sé que esto es un mensaje de demanda, porque para mí mismo es un reto. Y yo creo que debe serlo para ti también, de que podamos ser llamados hombres y mujeres de Dios para representar al que nos llamó. Por eso, Padre, te doy gracias una vez más, porque tú eres, Señor, el que pone las palabras en nuestras bocas, Señor. Lo veo en esta noche. Padre, ayúdanos a poder vivir esta palabra que tú nos estás revelando, ser hombres de Dios, mujeres de Dios, para que te representemos bien, Señor. Porque hemos entendido que eres tú el que nos has llamado, el que nos está capacitando para esto, Señor. Y un día queremos verlo logrado en nuestras vidas. Que podamos ser esos hombres y mujeres de Dios para representar tu reino aquí en la tierra.
Porque aquí estamos, Señor, viviendo la vida del reino. Queremos vivir la vida del reino aquí en la tierra. Y para esto solamente con tu capacidad, con tu instrucción, estando en tu escuela, es que podemos alcanzarlo. Sea tu nombre muy exaltado en esta noche y que tu palabra pueda hacer cabida en cada uno de nuestros corazones. En el nombre de Jesús, vengan los adoradores. Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473 o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.